Ismael Chavira. Él es endocrinólogo, adscrito al Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Es profesor de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y él nos viene a dar una visión del estudio ADVANCE. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, agradezco la invitación a participar en este simposio de síndrome metabólico y con un tema que parecería que no está dentro del síndrome metabólico, pero que tiene unos resultados muy interesantes en relación al tratamiento ya de diabetes mellitus tipo 2, pero que hay unas situaciones especiales que hacen que este estudio tenga mucha validez, sobre todo por el tratamiento de nuestros pacientes. La evolución en el tratamiento de diabetes tipo 2, en 1922, con el aislamiento de la insulina, fue evitar complicaciones agudas. De ahí pasaron muchos años hasta 1980-90 con los resultados en diabetes tipo 1 del estudio KPDS, en diabetes tipo 2 UKPDS y en tipo 1 el DSCT, en el cual evidenció una situación muy interesante que era disminuir el nivel de hemoglobina A1C un 1%, de 8 a 7%, y era evitar complicaciones crónicas. Posteriormente, en el año 2002-2003 aproximadamente, el grupo de la Clínica Steno de Dinamarca pues nos dio las bases para el manejo integral de nuestros pacientes y se habló entonces de lograr un buen control metabólico. Actualmente, con el resultado de estos estudios y algunos otros que están saliendo durante el último año, el fin era evitar progresión de la enfermedad. Actualmente, una situación muy importante que se está manejando ya también desde hace algunos años, algunas décadas, es prevención de diabetes tipo 2. ¿Y cómo logramos esta prevención? Pues conociendo todos los antecedentes que tiene lo que es desde obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y que va progresando con alteración en las glucosas, tanto de ayuno como postcarga, y finalmente el diagnóstico de diabetes tipo 2. Sabemos que para el manejo óptimo de problemas de diabetes debemos de cubrir tres aspectos fundamentales, que es la glucosa de ayuno, la glucosa postprandial, y esto se refleja en los niveles de hemoglobina A1C, que nos da el promedio de los 3 meses previos, promedio de glucosa que se ha llamado glucosa promedio estimada. Ok. Estos aspectos son muy interesantes en relación al estudio DSCT, el UKPDS y el estudio Kumamoto, entre otros, en los cuales precisamente nos hablaban de la disminución del nivel de hemoglobina A1C de 8% a 7%, y con eso disminuimos la posibilidad de todas las complicaciones de diabetes. También ese 1% nos da una reducción en la mortalidad por todas las causas, sobre todo por mortalidad cardiovascular y también por todos los eventos cardiovasculares. Finalmente, en estos años recientes se tuvo evidencia de que si continuaba el seguimiento de estos pacientes en diabetes tipo 1 del DSCT, en el UKPDS también se tuvo ese seguimiento. ¿Y qué se vio? Aquí abajo tenemos tratamiento intensivo, arriba tratamiento convencional. Tratamiento intensivo se ha llamado aquel manejo estrecho de sus pacientes, visitándolos cada 3 meses, con visitas al consultorio cada 3 meses, con adiestramiento en nutrición, en ejercicio y haciendo cambios rápidamente en lo que es los tratamientos en estos pacientes. Tratamiento convencional, visitas 2 o 3 veces al año, no tan seguido, no apoyo o un apoyo nutricional básico, no insistencia en realización de ejercicio. Y la diferencia fue en mortalidad, de acuerdo en el nivel de hemoglobina 1C, aquí la tenemos, más de 8%, tratamiento intensivo 7%, y la mortalidad la tenemos aquí. Pero ¿qué pasó después cuando se liberaron estos pacientes? Se liberaron y los que estaban controlados de alguna manera se descontrolaron, subieron sus niveles a nivel de 8%, y los que estaban descontrolados de alguna manera también alcanzaron cifras de 8%.
¿Y qué se vio en esta situación? Uno pensaría que porque hay mejor control, este paciente va a tener menor mortalidad, pero entonces se vio que se conservaba esta mortalidad en los pacientes y aumentaba incluso en los pacientes que estaban descontrolados durante los primeros 7 a 10 años del estudio en tratamiento convencional. El tratamiento que estuvo en control, hemoglobina de 1,7%, aunque después subió su nivel de hemoglobina 1C a 8% en promedio, vean cómo este grupo de pacientes tenía menor mortalidad. Y esto ha dado oportunidad a llamar lo que es una memoria metabólica, que los primeros años de control de nuestros pacientes son fundamentales para que posteriormente no tenga niveles elevados o mayor mortalidad. Esta memoria metabólica pues se ha atribuido a que está situada a nivel de la mitocondria, a nivel de la cadena respiratoria, donde los niveles elevados de glucosa principalmente generan cambios en esta cadena respiratoria que posteriormente, aunque mejoremos los niveles de glucosa, va a haber un deterioro de esta cadena respiratoria y va a persistir la producción, los productos de oxidación, y va a llevar a que el paciente siga presentando complicaciones a pesar de que estemos 10 años después en un mejor control. Entonces esto nos da oportunidad para que nuestro paciente con diabetes, al momento del diagnóstico, hagamos todas las medidas posibles para llevarlo a un buen control y evitar más tardíamente lo que son las complicaciones de diabetes. Sin embargo, la realidad es totalmente contraria. Generalmente nuestros pacientes, los primeros años después del diagnóstico, tienen un descontrol importante y posteriormente, después de 5 a 10 años, los llevamos a un control metabólico. La historia natural de diabetes cada vez se va enriqueciendo más con los conocimientos que se tienen. Sabemos ahora que el tiempo cero es el momento del diagnóstico, pero antes de esto, 5, 10 años antes, hay estudios que han referido 15 años antes, y hay alteraciones que empiezan con obesidad, siguen con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, disfunción endotelial, y todo esto va a generar precisamente daño endotelial, que va a ser el inicio y progresión de la placa aterosclerótica. La resistencia a la insulina muchos años antes del diagnóstico, la falla de la célula beta, al momento de diagnóstico aproximadamente ya hay un 50% de funcionamiento de la célula beta, que si no se trata a este paciente pues va a haber una caída importante hasta finalmente llegar a un 20% de función, que es cuando el paciente va a necesitar tratamiento con insulina. Entonces, en base a toda esta historia que se va agregando cada vez más, por ejemplo, sabemos que los problemas cardiovasculares a nivel macrovascular inician desde estas situaciones, desde antes del diagnóstico de diabetes, inicia los problemas macrovasculares. Y los problemas microvasculares tienen más estrecha relación con el inicio, con el diagnóstico de diabetes. Por eso en todos los estudios que se han tenido hay efectos benéficos sobre aspectos microvasculares y también y menores sobre el aspecto macrovascular. Entonces, con esta historia natural de diabetes nosotros tenemos la oportunidad, primero, de prevención de diabetes si actuamos en estos puntos que ya mencionamos: obesidad, resistencia a la insulina. Y el otro concepto que queremos dejar es que una vez hecho el diagnóstico, iniciemos un tratamiento temprano para evitar que el paciente llegue a las manifestaciones tardías o complicaciones de diabetes. Desde el año 2000, la Federación Internacional de Diabetes ya mencionaba a México como una alta prevalencia de diabetes, 14%, vean en color morado, también aquí hay en Samoa Occidental, pero una prevalencia alta, de las más altas a nivel mundial. Y el doctor Aguilar Salinas nos comentaba que en menos de 4 décadas es un problema de salud. Esto es en el 2005, primera causa de mortalidad en mujeres, actualmente ya también primera causa de mortalidad en hombres, causa primaria de retiro del trabajador, de ceguera, de insuficiencia renal crónica. Se proyectaban esta cantidad de millones de habitantes que probablemente se superarán, y en el 2000 lugar 11 de internamiento, pero el paciente que se interna con algún otro problema o por problemas de descontrol de diabetes tiene una alta mortalidad, segunda causa de mortalidad en hospitalizaciones.
Diabetes tipo 2 en niños desde 1995 y que aunado al problema de obesidad, que México es el primer lugar en obesidad infantil, pues hace que estos niños desarrollen diabetes tipo 2 por ahí de la adolescencia, que es un estado hormonal también proclive a elevar glucosa, un 25% de aumento en prevalencia en 7 años, esto también es grave, 40% de los pacientes son menores de 40 años. Y en pacientes jóvenes, por alguna situación especial, hay mayor posibilidad de presentar complicaciones severas y a más temprano del diagnóstico, a más temprano tiempo del diagnóstico. La mayor parte no logra objetivos de control. Y eso es grave. Ahorita vamos a presentarle unos datos de cuántos de nuestros pacientes en México están con unas cifras de hemoglobina A1C de control. Son datos del año pasado que se dio a conocer de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2006, en las cuales pues, nos evidencian lo que ya se sabía, que a nivel nacional la prevalencia de diabetes es del 14.42%, con zonas como el occidente, que tiene una prevalencia de 18.3%, y esto es en términos epidemiológicos alarmante, porque los anteriores datos eran del 2000 y la prevalencia a nivel nacional era de 10.4%, que ahora subió a 14.42%. En términos estadísticos, epidemiológicos, es un aumento impresionante en el problema de diabetes, en donde los antecedentes de obesidad, síndrome metabólico son importantes. Otra situación muy interesante, en las demás encuestas del año 93 y en el año 2000, el diagnóstico al momento de la encuesta era de una cuarta parte de los pacientes. Al momento de hacer la encuesta se diagnosticaba un 25% de los pacientes. Ahora se están diagnosticando al momento de la encuesta un 50%. ¿Sí? Vean, 6.2 diagnóstico previo, al momento de la encuesta 6.5%. 10.2, 8.1 y a nivel nacional 7.34 y 7.7. Entonces casi un 50% de los pacientes se diagnosticaron al momento de la encuesta. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo diagnósticos tardíos o se nos están escapando estos diagnósticos, y entonces hay que buscarlo en todo paciente que tenga obesidad, tenga resistencia a la insulina y tenga síndrome metabólico. Según edad, en 93, vean, este es por grupos de población de 20 a 24 años, 0.5 de prevalencia, 25 a 29 años, 1.1 y de 30 a 34 años, 1.7 de prevalencia. En 7 años aumentó la prevalencia en esta población joven, de 0.5 a 2.5 en el grupo de 20 a 24 años, de 1.1 a 1.7 en el grupo de 25 a 29 y de 1.7 a 4.7 de prevalencia en el grupo de 30 a 34 años. Faltan los datos del 2006, pero ¿qué significa esto? Que estamos viendo población muy joven de menos de 40 años con diagnóstico de diabetes, que son gente que está en la plenitud de la vida y de la actividad laboral. Bien, la esperanza de vida se ha visto que disminuye conforme la edad del diagnóstico se realiza. Si el diagnóstico es a los 60, 69 años, la esperanza de vida se reduce entre 3 a 5 años. Si es diagnóstico a los 30 años, la esperanza de vida se reduce entre 10 a 11 años. Y si se diagnostica muy jóvenes, entre los 10 a 15 años, la esperanza de vida se reduce entre 17 y 27 años. Pero aparte de hablar de esperanza de vida, hay que hablar de calidad de vida. O sea, puede vivir algunos años, pero con una calidad de vida totalmente inadecuada. Este estudio es de un endocrinólogo compañero de Tamaulipas, de Tampico, perdón, en el cual hizo un estudio en donde buscó los pacientes recientemente diagnosticados. ¿Y qué creen? Más de la mitad de los pacientes, bueno, casi la mitad, mejor dicho, de los pacientes son diagnosticados con cifras de 300 miligramos. 300. Esto es alarmante, se nos están pasando los diagnósticos. De hecho, un 20% de los pacientes, un 30% se diagnostican con cifras de más de 400 miligramos. Entonces estamos tardíamente haciendo estos diagnósticos, diagnóstico con cifras de 126, 150, un 10% solamente, o hasta 200, un 20 más un 10, un 30% de los pacientes. Entonces, alarmante que estemos diagnosticando muy tardía a nuestros pacientes.
Y otra situación alarmante también son los niveles de hemoglobina A1C. Los niveles de hemoglobina A1C de buen control son en verde. Vean cómo un 20% de los pacientes en todas las instituciones tienen un nivel de buen control. El resto de los pacientes arriba de 8% en azul, de 8 a 11%, y en amarillo arriba del 12% de hemoglobina A1C. Entonces esto es alarmante, que no hay un buen control en general en todas las instituciones, no hay un buen control de nuestros pacientes, y esto pues nos va a llevar a aumentar los problemas de mortalidad por complicaciones. Bueno, entrando al estudio ADVANCE. El estudio ADVANCE fue para determinar los efectos de un tratamiento intensivo para el control glucémico. El término intensivo, ya les comentaba, es visitas a consulta cada 3 meses, hacer cambios en cuanto el nivel de hemoglobina A1C empiece a elevarse por arriba de 7%, el acudir al nutriólogo, el acudir o realización de ejercicio, en ocasiones también algo de baja de peso, pero es estrechar nuestro tratamiento del paciente con diabetes. Tratamiento intensivo. El objetivo de este tratamiento intensivo era llevar a hemoglobinas A1C igual, menor o igual a 6.5. 6.5 el parámetro. Ya sabemos que abajo de 7% se evitan complicaciones, pero aquí era llevarlos a menor cifra, a menos de 6.5. Tratamiento rutinario también en otro brazo con un reductor o un reductor de la presión arterial, que en este caso un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina más un diurético. Y el objetivo era ver complicaciones vasculares mayores, tanto a nivel macrovascular, infarto al miocardio, enfermedad vascular cerebral y muerte cardiovascular. Y efectos a nivel microvascular, deterioro de la enfermedad renal o deterioro de la enfermedad a nivel de retina, deterioro o inicio de problemas a nivel de retina. Se realizó con esta cantidad de pacientes, son 11.140 pacientes con diabetes tipo 2, en 215 centros clínicos de 20 países, donde en Latinoamérica, bueno, en América fue solamente en Canadá, el resto de países europeos, y coordinado por un hospital en Australia. El objetivo del estudio: ¿qué beneficios se obtienen de una estrecha reducción de la presión arterial con periprandopil más indapamina en un amplio rango de pacientes, incluidos pacientes que no tenían hipertensión? Ese era un objetivo, ver la presión arterial, y el otro objetivo era ver el control de la glucosa. ¿Qué beneficios se obtienen de un control glucémico intensivo con glicazida de liberación modificada, con lograr niveles de hemoglobina A1C de menos de 6.5 contra un control estándar? Control estándar son cifras de hemoglobina A1C mayores a 7%. El objetivo primario: eventos combinados macrovasculares, micro ya los comentamos, y a nivel también macrovascular. Los criterios de inclusión de este estudio fueron diabetes tipo 2, diagnóstico de diabetes tipo 2, de entre 5 a 10 años de diagnóstico. Entonces, son pacientes que ya llevaban tiempo con el diagnóstico de diabetes tipo 2, no son pacientes que están recién diagnosticados. Eso, para las conclusiones, nos va a dar algo muy importante, ¿sí? Que a pesar de que ya llevan cierto tiempo de diagnóstico, podemos modificar la muerte cardiovascular y las complicaciones. Edad igual o mayor a 55 años. Se recuerden que nuestra población mexicana tiene menor edad en la mayor parte de los pacientes, y factor de riesgo adicional para evento vascular, ya sea que tuviera una edad igual o mayor a 65 años, historia de enfermedad macrovascular mayor, pudieron entrar al estudio, o historia de enfermedad microvascular también mayor, más de 10 años del diagnóstico de diabetes y otro factor de riesgo mayor. No influyó qué nivel de la presión arterial tenía, y tampoco el nivel de glucosa, ¿sí? Se recibieron a todos los pacientes, excepto aquellos pacientes que requirieron insulina ya a dosis altas y a largo plazo, ¿sí? Fuera de ahí, todos los pacientes que tuvieran incluso otro tratamiento para presión arterial o tuvieran otros tratamientos para controlar la glucosa, antidiabéticos orales, pudieron entrar a este estudio.
Esta es la distribución de los participantes. 6 semanas RUN, registro, 12,000 pacientes y finalmente cada 11 pacientes. Hicieron en 4 subgrupos: control glucémico intensivo con glicazida más otros antidiabéticos orales e incluso con manejo de insulina también se aceptaron en este grupo. El objetivo, menos de 6.5 de hemoglobina A1C y disminución de la presión arterial también. Otro grupo, control glucémico intensivo y manejo con placebo. El otro subgrupo, control glucémico estándar, más disminución de la tensión arterial y control glucémico estándar y también disminución de la presión arterial. Fue un estudio 2x2 factorial, ensayo aleatorizado, 2 brazos, 4 subgrupos, un brazo de disminución de la presión arterial con perindropil, indapamina o placebo a la actual terapia, o sea, si tenía un antihipertensivo se le pudiera agregar este medicamento o se le agrega placebo. Brazo de disminución de la glucosa, terapia intensiva basada en glicazida MR con objetivo de hemoglobina A1C de menos de 6.5 contra un control estándar. Los pacientes que se asignaron, 5.571 a control intensivo de glucosa, 7 se perdió el seguimiento y finalmente a los 5 años se evaluaron el 87% de los pacientes. En el control estándar se perdieron 10 pacientes y a los 5 años se valoró el 85% de los pacientes. Control glucémico intensivo, glicazida MR, cualquier otro antidiabético oral excepto alguna otra sulfonilurea, manejo con insulina, se llevaba a cabo el monitoreo de glucosa en casa, el automonitoreo, seguimiento cada 3 meses, revisión de la dieta, del ejercicio. Objetivo, menos de 6.5. Control glucémico estándar, cualquier otro antidiabético oral excepto glicazida, también se aceptó manejo con insulina y cuidados estándar. 1-2 veces de visita a la consulta en los pacientes y los objetivos locales de control que generalmente eran hemoglobinas A1C cercanas al 7%. ¿Por qué se utilizó glicazida? Bueno, porque es una fórmula innovadora para un efectivo control de 24 horas con una sola toma en el desayuno. Mantiene niveles durante todo el día, niveles elevados de glicazida y durante la noche disminuyen sus niveles con el fin de evitar o disminuir hipoglucemias. Entonces, liberación más durante el día, por eso se llama liberación modificada, y disminuye su liberación durante la noche para prevenir hipoglucemias. Efectivo y prolongado control glucémico, bien tolerado incluso a dosis altas, propiedades antioxidantes que no tienen otras sulfonilureas y de protección vascular directa, menor riesgo de hipoglucemia por su liberación modificada y también, a comparación con otras sulfonilureas, menor ganancia de peso, que es un problema que tenemos con nuestros pacientes que manejamos con sulfonilureas o con TZDs, en los cuales, o con insulina incluso, en los cuales hay ganancia de peso. Las características basales de los pacientes: grupo intensivo, bueno, son muy parecidas a las características, 66 años, sexo femenino un 42%, cerca de la mitad, duración de diabetes 7 años, 8 años en promedio, no eran pacientes recién diagnosticados, historia de enfermedad vascular un 32%, una tercera parte, enfermedad microvascular un 10% de los pacientes y el nivel promedio de hemoglobina A1C de 7.51, ¿sí? Que está pues muy por arriba de los parámetros que manejamos con nuestros pacientes en México. La glucosa de ayuno promedio, grupo intensivo 153 al inicio, al entrar, 153 en el grupo estándar, presión sistólica elevada 145, diastólica 80 milímetros de mercurio, por arriba de los parámetros recomendados de control, y peso 78 kilos, con masa corporal de 28 en ambos grupos.
¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Son resultados en cuanto a niveles de glucosa y en cuanto a disminución de los niveles de la presión arterial. Estos resultados se publicaron en junio del 2008, no tiene mucho, y son estos en relación a los niveles de glucosa.